Bueno, buenas noches a todas, bienvenida. Hemos llegado a la lección número 7 del curso La llegada del Salvador. Así que estoy muy feliz, muy contenta. Queda una clase más. Espero disfrutar con ustedes estas últimas dos clases. Les pido que pregunten, que se saquen las dudas, porque ya el jueves ya les mando, terminamos la clase número 8, la lección número 8, y ya van a tener su proyecto final junto con la grabación de la lección 8 para empezar a trabajar. Les voy a dar hasta el día 14. Terminamos el 6, les voy a dar hasta el día 14. Si alguien tiene algún problema y necesita 1 o 2 días más, lo habla conmigo por privado, porque no se puede extender tanto el tiempo para hacer los proyectos final, porque es un proyecto final sencillo, porque tienen todos los materiales, tienen todos los videos de todas las clases, las lecciones que hemos visto, de los temas que hemos visto, así que ustedes tienen que elegir uno, el que más le gusta, el que más le llegó a su corazón. Entonces, busca la grabación de esa clase y ahí pueden ir sacando este, todas las preguntas, no se van a perder. Nosotros hemos hablado mucho, hay muchos ejemplos, entonces no se van a perder. Por eso no le doy más días, porque si fuera un trabajo que se les complicara, entonces sí les daría más días, pero es ver la clase de la lección que ustedes eligen. Entonces no se les va a complicar. Igualmente saben que tienen mi WhatsApp, me pueden llamar, profe, esto cómo lo puedo hacer, o no me sale tal cosa, o no entendí esto bien, ahora me cuesta hacerlo. Se sacan las dudas. Yo lo que quiero saber es que ustedes hayan entendido hacer el método de las 4C, que sepan el captar, el contar, el considerar y el consolidar. Acuérdense que eso es lo que está dentro de nuestro corazón. Las 4 últimas preguntas está dentro de nuestro corazón. Confesamos el pecado para recibir el evangelio, el amor de Dios. Amén. Muy bien. La tarea de hoy, la lección de hoy. En casa en Galilea. Vamos a ver a Lucas 4 del 14 al 30. Muy bien. Las saludo a todas y les doy la bienvenida. Y también saludo a todas las hermanas que ven en la grabación y espero que se comuniquen conmigo para cuando llegue la última clase por el proyecto final. Dicho esto, vamos a dejar todo en las manos del Señor, quienes nos guía, nos ayuda, nos da sabiduría para enseñar, entendimiento para aprender y nos saca adelante y nos acompaña y nos guía en esta noche. Así que vamos a orar todas juntas. Amado Jesús, todo el mundo debería amarte, pero sé que eso no es verdad. En realidad sé que no siempre te amo como debería amarte. Perdóname y recuérdame cada día, por medio de tu palabra, el gran amor que tú tienes para mí y para todos los seres humanos. Ayúdame a amarte cada día más y a creer todo lo que tú dices en tu palabra. Amén. Padre, te doy las gracias, Señor, por un día más que nos reunimos acá con las hermanas, Señor, para aprender tu palabra, para entender tu palabra, para recibir tu mensaje, Padre. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo. Dejamos todo en tus manos, Señor. Yo soy una herramienta, Señor, en tus manos. Ayúdame a enseñar la palabra, Señor, con lo mejor que pueda, lo mejor de mí, Señor. Auxíliame y perdóname mis errores, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo, Jesús. Amén Amén. y amén. Bueno, hemos hecho la parte principal, que es dejar todas las cosas en las manos del Señor.
Y ahora vamos a ir a los objetivos de la lección. Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Lucas 4 del 14 al 30. Dar ejemplos de cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios. Comparar la teología de la gloria y la teología de la cruz. Eso lo vamos a ver casi al final de esta lección. Muy interesante esta parte. Muy bien. El Catar de hoy. ¿Alguna vez te has sentido inadecuada o no preparada o incómoda en un lugar? Podía ser también. Muy bien. Ese es el Catar de hoy. Ahora les voy a mostrar, esto era Galilea, y le voy a ir diciendo, le voy a leer porque memoria hoy no tengo para los lujos de detalle. Después ustedes si quieren hacer preguntas o comentarios, me van avisando. En el dibujito que tenemos acá es Galilea, el pueblo donde Jesús se crió, ¿verdad? Dice, en el lugar donde Jesús pasó la buena parte de su vida y ministerio, Galilea era muy fértil para la cosecha. Otros se dedicaban a la pesca en el mar de Galilea. Y vemos el mar de Galilea. Y ahí está, era montañosa Galilea, parece que era buena tierra, ¿no? En Mateo, Jesús los regaña porque guardaban la letra de la ley. Negaron su verdadero propósito. No veían su propio pecado e incapacidad de cumplir la ley. Se hicieron arrogantes y creídos, envanecidos. Nicodemo, Saulo, Pablo y otros fariseos sí llegaron a creer en Jesús. Los judíos de Judea no respetaban a los judíos de Galilea. Los de Judea eran muy creídos, muy orgullosos. No respetaban a los demás judíos de las demás ciudades. Los veían como menos fieles a las costumbres judías, como que no respetaban tanto la ley, como que no respetaban tanto las ceremoniales, como que no respetaban tanto lo establecido. De muchas formas en esta área se había sentido la influencia de los romanos y de otros gentiles, más que en las áreas judías circunvecinas de Jerusalén. Por esa razón, los galileos eran tratados con cierto desdén por los líderes religiosos del sur. El sur es Judea. Galilea estaba más arriba que Judea. Jesús llamó los discípulos de Galilea. Hecho 2:7. ¿No son Galileo todos estos que están hablando? Isaías 9:12 dice, pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón, Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llamará la gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Saben quién era Zabulón y Neftalí? ¿Alguien Hijos sabe? de... No, Hijos, de Jacob. hijos de Jacob. Eran Ajá. tribus, pertenecían al grupo de las 12 tribus, como Judá. Muy Amén. bien. Fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llamará la gloria el camino del mar, al otro lado de Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Originalmente, el área de Galilea se dio a las tribus de Aser, Zabulón, Neftalí e Isaacar, que eran parte de los hermanos de las 12 tribus. Muy bien. Vamos a contar la historia.
¿Quién la leyó? ¿Quién sabe de esta historia? ¿Qué pasó? ¿Vio el video? ¿Puede compartir un trocito de la historia? Después la vamos completando. La puede contar con sus palabras, o si hicieron un resumen, la pueden contar con un resumen, o lo que se acuerdan. A ver, acuérdense en que la lección 7 y 8 es contar la historia. ¿Quién se anima? Yo me animo. Bueno, Bueno, vamos. bueno, Si no es una bueno, prueba, ok. Dice la adelante, palabra, hermana. gracias, hermano. Dice la palabra que el principio del ministerio del Señor, dice, Jesús volvió en poder del Espíritu a Galilea y le enseña y se difundió por toda la tierra de alrededor. Y dice la palabra que les enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino Jesús, luego de eso vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito en el libro de Isaías. Decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro. Y se sentó y todos los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Dice que le decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y él añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Y también muchos leprosos también había muchos leprosos en ese tiempo que había en Israel. Y tampoco en ese tiempo el profeta Eliseo, ¿verdad? Pero ninguno de ellos fue limpiado, ninguno de los leprosos fue limpiado, solamente Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron a la cumbre del monte en el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Pero él pasó en medio de ellos y se fue de ellos. Muy bien, hermana. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasaba? Jesús fue a Galilea, entró un día sábado, acá entró una hermana. Buenas noches, Rosa. Dios te bendiga. Entró a la sinagoga el día sábado y, como acostumbraba, le dieron el rollo, desenrolló el rollo y justo estaba la parte de Isaías a donde él anunciaba que él era el Hijo de Dios, que esa palabra se cumplía hoy adelante de ustedes, dijo, que ha venido a pregonar el año nuevo bueno del Señor, a dar libertad a los cautivos, ¿verdad? La mayoría se quedó admirado de qué hermosa palabra que había dicho, pero después cuando lo empezaron a mirar, a detenerse, ¿y este quién es? Si ¿cómo se va a adjudicar semejante cosa si el hijo de José el carpintero? Sí, Empezaron a decir. Entonces Jesús dijo, ustedes seguramente, porque él conocía los corazones de la gente, conocía lo que pensaban, no hacía falta que nadie les diga nada, sino él sabía de quién se rodeaba, quién lo rodeaba y qué pensamientos tenían en contra de él. Entonces él dijo, ustedes dirán, médico, cúrate a ti mismo, como diciendo, ¿qué venís acá a pregonar algo, a decir algo? sí, Y bueno, y le hace
recordar esos dos versículos de Elías y de Eliseo, que fueron cuando se cerró los cielos, que no llovió, no fue a darle de comer a las viudas de Israel. ¿Se acuerdan la historia de Elías que le hizo poner? Le dijo, haceme una torta y tenía un poquito de harina ella para hacer una tortita para él, ella y su hijo. Y Sí, Elías le dice, dame, haceme una torta. Y ella lo mira y dice, bueno, trae las tinajas y pedir a tus vecinos. Y le llenó un montón de tinajas de aceite y tuvo para abundancia porque ella hizo esa tortita para él. Entonces, no era de Jerusalén, no era de Israel, era de Sedeta. ¿Cómo era? No me sale la palabra. Zarepa, Sarepta, Zareta. Sarepta. Sí, Zareta. Muy bien. Y Eliseo, después que Elías lo viene a buscar el carro de fuego, que cae el manto, que Eliseo no se apartaba de Elías, porque decía, yo no me voy a apartar de ti ni de noche ni de día, porque yo quiero que me des tu poder. Y cuando pasa el carro de fuego y se lo lleva Elías, cae ese manto, y Eliseo agarra el manto y había un lago ahí, y los azota contra el lago, diciendo, no, se fue y no me dejó el poder, y se separaron las aguas. Entonces ahí le mostraba que él no se había ido sin dejarle la unción del Espíritu Santo, el poder para que él siguiera su obra. Y sana al sirio, que era un rey, Naamán, era un rey. Está en Reyes la historia, es hermosa la historia. En vez de ir a curar Eliseo a los leprosos que estaban en Israel, o en Jerusalén, o en la tierra donde estaban los judíos, el pueblo, curó a un sirio. Entonces se enfurecen los judíos, porque ¿qué le está diciendo? Dios hizo milagros en otros lugares, no con ustedes, porque ustedes tienen un corazón duro, les quiso decir. Entonces lo sacaron, lo echaron de la sinagoga y lo iban como empujando para tirarlo, pero él se paró frente de ellos y ellos no se pudieron mover. Él sin hacer nada pasó entre medios de ellos con toda la paz y la tranquilidad y se retiró. Por eso nadie es profeta en su tierra, ni en su casa, dice en otra palabra, en otro lugar. Ni en su tierra, ni en su casa. Muy bien, hermanas. Muy linda la historia. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre la historia? ¿Alguien quiere hacer? Por si quieren después usar esta historia para su proyecto final. ¿Está todo claro? Bueno, vamos a Sí, avanzar claro. entonces. Sí, A ver, profesora, ¿quién quiere que preguntar? todo ¿Consuelo? está claro, profesora. No, que todo está claro. Muy bien. Seguimos, avanzamos. Considerad de Lucas 4, el 14 al 30. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Jesús, Jesús, em, Jesús, ¿quién más? todos los que estaban en la sinagoga, Sí, todos los judíos en la sinagoga, ujú, nombra a la viuda de Sarepta, sí, a los leprosos que había en Israel, ujú. Elías, mm, sí, esos son los que veo. ¿Quién más quiere completar la listita? el profeta José también Tenemos, Isaías, nombró. sí, profeta el Espíritu, Isaías. el Espíritu Santo ¿Quién está más? sobre él. El Espíritu Santo habla de los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, los Ujú, ciegos, los muy oprimidos. bien. Habla de Ujú, Elías, la viuda de Sarepta, de Sidón, sí, sí, muchos,
muchos leprosos, habla de Naamán el sirio también. Ajá, Naamán muy bien. Sí, está completa la historia, los personajes, muy bien. ¿Y cuáles son los objetos o animales de esta historia? Hay pocos, pero hay. Piensen. El libro enrollado que le daban para leer, Sí, ¿verdad? Ujú. Em, Vamos a ver. Ah, escritura. sí. ¿A dónde estaba Jesús? La cumbre, una cumbre del monte, lo llevaron Pero y en el antes, templo, ¿dónde habla? ¿Dó- en la En la sinagoga. Sinagoga. Entonces el libro de Isaías, la Ajá. sinagoga, El monte, la cumbre. la cumbre. Ujú. ¿Y por dónde lo querían tirar? Por un despeñadero. ver, Ujú, precipicio. Lo querían lanzar de ahí. Ujú. Muy bien. Seguimos. ¿Dónde ocurrió la historia? En Nazaret. al principio habla de Galilea, luego de Nazaret. Galilea. Ujú. Ujú. Vino a ¿Y a Nazaret dónde de más? Galilea. Luego dice que lo sacaron fuera de la ciudad. Cuando trataron Ujú. de sacaron fuera de la ciudad. Sacaron fuera de ciudad en el monte del para despeñarlo, para tirarlo. ¿Mm? Para despeñarle. Muy bien, entonces Y ocurrió, vamos a redondear el concepto. Entonces ocurrió en Galilea, en Na- Nazaret, Nazaret. en la sinagoga ujú. y luego en la cumbre del monte para También habla tirarlo. de Sí, Capernaum. Ujú, Capernaum. Capernaum no habla de la historia de Capernaum, no, me parece que no. ¿O sí? Sí, donde Bueno, dice que los milagros que hizo en Capernaum, que los haga también en la tierra de él. ah, Ah, sí, bueno, sí, sí, Ujú. sí. Todos los lugares donde ustedes se encuentran, lo anotan. ujú. Perfecto, gracias. Bueno, esta es la sinagoga, un fondo histórico. Desde los tiempos del exilio en Babilonia, los judíos establecían un lugar para juntarse cuando vivían fuera de Judea. En donde quiera que ellos establecían un grupo de judíos, casi siempre se organizaba inmediatamente hacían una sinagoga. Eran edificios simples, de forma rectangular, grandes, recipientes de agua, eran ubicados en la entrada para los lavados ceremoniales, pero no se hacían sacrificios acá, ¿eh? Estaba situado en un hogar oculto. En la pared había un armario de madera en donde se guardaba los rollos de la ley, de los profetas, para las lecturas. Tenían la palabra en rollos para las lecturas. Tradicionalmente tenían que haber 10 hombres judíos en el servicio. Primero tenían una orden de reunión preparada, tipo liturgia, que incluye la confesión del gran Shema. Deuteronomios 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro, Dios, el Señor uno es. Y después un tiempo para la enseñanza, no había pastores, las lecturas se tomaban de la Torá, Génesis, le explicaba Deuteronomio y de los profetas. En muchos casos, un intérprete explicaba la palabra en arameo o en griego y a veces se daba un sermón o un mensaje de ánimo. Eso es lo que hacían los judíos en esa época, los que vivían retirados del gran templo en Jerusalén. Tenían un lugar a donde se encontraban los sábados y tenían un orden, una liturgia
armada, donde estaba todo en orden. Tenían su lugar para lavarse antes de entrar al templo, tenían en la pared como si fuera un mueblecito, ahí tenían los rollos de la palabra de Dios y siempre leían lo que es el Pentateuco de Génesis, Números, Levíticos, Deuteronomio, que eso es lo que más ellos leían. Pues leían Isaías también, los profetas mayores. Bueno, eso es lo que se hacía. Ahora vamos, cuando ocurrió la historia, a ver, no lo vimos a cuándo ocurrió. ¿Cuándo ocurrió la historia? A inicios del ministerio de Jesús, porque era después de la tentación, ¿verdad? Sí, puede ser, pero hay una palabra específica de cuándo ocurrió la historia. ¿Qué días? Sí, De Miriam, reposo, en el día de reposo. sí, Miriam, ¿dónde Eso estamos? mismo, Te eso mismo iba a escuchamos decir. Sí, eso, eso eh, mismo iba a en el día, decir en el día en el de reposo. sábado. Muy bien, en el día de reposo. Muy bien. Seguimos. ¿Y el problema? ¿Cuál es el problema? No reconocen a Jesús como el Mesías porque como vive ahí y médico, el profeta no es reconocido en su propia tierra. Yo pienso que ellos no lo reconocieron, por lo tanto querían tirarlo por el despeñadero. Miriam, ¿qué opinas? Sí, creo que la dureza de corazón de los judíos que no soportaban las palabras de Jesús por esa dureza que tenían en sus corazones, por ese orgullo, por esa necedad, digamos. Ujú. Yo Hasta creo el que el punto de pecado, quererlo, hasta el punto de quererlo matar, ¿verdad? ujú, Ellos no podían reconocer a Jesús, que lo reconocían como el hijo de José, el carpintero. Entonces, ellos miraban y juzgaban por lo que veían sus ojos, no por lo que él hacía. Y entonces se enfurecieron cuando les dice las verdades y lo quisieron matar. Muy bien. Y se resuelve el problema y cómo. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué se resuelve, profesora? Porque ellos querían, Jesús demostró que sobre él estaba el Espíritu Santo, porque estaba demostrándolo con hechos, con milagros y prodigios, pero también Ujú. demostró su soberanía y su poder, donde no lo pudieron despeñar, sino que él fue tan guardado que pasó por en medio de ellos y no hicieron nada, se quedaron quietos. ¿Y qué más hizo? A ver, aparte de pasar por entre medio de ellos sin que nadie lo pudiera tocar, ¿qué fue lo principal que hizo Jesús hablando en la sinagoga, adelante de los nazarenos, de los judíos nazarenos, de los de Galilea? Yolanda, ¿querés compartir? Y Miriam. Oh, Miriam levantó la mano. Miriam, vos. Yo creo que él lo que hizo fue decirles la verdad, pero ellos no soportaron esa verdad. Eh, y él se caracterizaba por eso, por decir siempre la verdad. Eh, Muy Tal vez bien, querían pero escuchar es palabras dulces, pero no iba a ser, no era esa la misión de Jesús. claro. Pero esa verdad, cuando él lee, ¿qué verdad está diciendo? ¿A Yo qué soy el venido? Mesías, yo soy el Mesías, el Salvador, el enviado. Pero no dice, soy el Mesías. ¿Qué El dice él? Espíritu del He Señor venido, está sobre mí.
A Y he pregonar venido, libertad a los cautivos y vista a los ciegos. claro, el que está declarando la salvación. Carmen, levantaste tu mano, te quiero escuchar. Sí, Aporta profe, algo, lo que pienses. sí, profe, también dice, cuando él empieza a leer en la sinagoga, en el versículo 21, dice que Sí, comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ahí donde él empezó a decir de que, de que se añadió de cierto, digo, en el 24, que sí, ningún profeta en su propia tierra, y ahí empieza a contarles todo, y ahí donde ellos se llenaron de ira, porque él dice que se ha cumplido, ¿cierto?, la escritura, ese día que él estaba claro, leyendo del profeta. porque él en Nazaret cumplió, vivió mayormente casi toda su vida. Después de los años que él vino de Egipto, vivió en Nazaret. Entonces él declara lo que Dios lo había mandado. El Espíritu de Dios está sobre mí y él está declarando que él es el Salvador, está declarando la salvación para todos ellos. Entonces es importantísimo lo que él dice, pero nadie lo escucha, porque nadie tiene los oídos tapados, el corazón endurecido, como dice Miriam. Ellos solamente seguían por lo que los ojos ven, ¿verdad? Entonces él se va, no le queda otra. Muy bien. Entonces, ¿se Profe, resuelve el problema? Sí, 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 Yolanda. yo veo aquí ¿Quién le... que ellos se molestaron, se llenaron de ira porque él les dice que, en pocas palabras, él les dijo que no era de, prácticamente no es de todos la fe, pues, porque fue a Naamán el Sirio, había muchos leprosos, pero solamente a Naamán, había muchas viudas, pero solamente la viuda de Sarepta. O sea, la palabra dice que no es de todos la fe, ¿verdad? Y ellos no lo quisieron escuchar. Entonces, ellos lo querían tirar por el despeñadero y él se fue, tranquilazo, tranquilo se fue, y muchos, ellos lo rechazaron, pero muchos le decían, no, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Muchos lo rechazaron, pero muchos también se maravillaban, pues, y quizás, Creyeron, sí, entonces estos se llenaron claro, de odio, porque como todos se maravillaban, y ellos lo que dijeron fue, este no es el hijo, o sea, el carpintero, como poca cosa, pues. Entonces se molestaron demasiado claro, porque todos se maravillaban de sus palabras, porque hablaba como quien tenía autoridad, y se molestaron claro que sí, demasiado. Le dijo lo de Namán, lo claro, de la viuda, este, claro, claro, entonces muchos le decían, no, lo querían despeñar, pero muchos querían que se quedara con ellos, no quería que se fuera. Pero el Señor dijo, no, pero es claro. necesario que a otro, que anuncie a otro las buenas nuevas de salvación. Entonces era necesario que también, no quiere Él recibirlo, tenía bueno, que me voy a seguir, otro lado. claro, él Sí, tenía que seguir su ministerio y fue a su esa- tierra y en su tierra fue rechazado. Por eso dice, nadie es profeta en su tierra, pero mucha gente en todos los lugares donde él fue, muchos creyeron y fueron salvos y muchos no creyeron y no fueron salvos. Porque ujú, mientras hay vida tenemos oportunidad de ser salvos, sí, pero cuando nos morimos, ya está. Por más que lloren los parientes y lloren, ni clamen, ni hagan, "Ay, a Dios", ya está. sí, Si uno así es. se muere incrédulo, se quedó afuera. Por Ujú. eso nosotros tenemos que compartir el Evangelio para que nadie se quede afuera. Bueno, entonces los propósitos, los problemas se resolvieron porque Jesús pudo decir lo que tenía que decir, más allá que lo aceptaran o no, lo dijo y se fue sin que nadie le tocara un pelo. Entonces se solucionó el problema. Muy bien. ¿Se entendió todo? ¿Quedó alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta más? ¿No? Seguimos. Muy bien. Ahora vamos a consolidar, vamos a pasar todo por nuestro corazón. Vamos a escuchar la palabra amarga de la ley y después la palabra dulce de Dios, del Evangelio, el perdón. A ver, ¿cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué les parece a ustedes que puede ser el punto principal de esta historia? El punto principal, yo creo Miriam, que a ver, hermana, discúlpeme, hermana. Me levantó la hermana Miriam y después le doy a usted.
¿Le parece? Ok, está A bien, ver, está bien. Miriam, después usted me completa la idea Ok. para que la hermana Eh, pueda compartir. y pienso que es la buena nueva de Jesús, que él fue a anunciar que había llegado el Mesías, que era él. Es el punto principal, me parece. Muy bien. Ahora Yolanda, a ver qué opina del punto Sí, principal de la historia. que el principio del ministerio del Señor, el punto principal yo creo que es el difundir las buenas nuevas de salvación a toda criatura, ¿verdad? Y Ujú. el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados, pregonar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor, todas esas cosas. Ujú. El Señor Muy vino bien. ujú, a darnos Entonces, libertad y para redondear la idea, para hacerlo más breve, ujú, podríamos decir que el Señor a dónde fue. Fue en su ministerio en Galilea, donde fue a su propia tierra, en Galilea, habló, citó las palabras del profeta Isaías, algunos ujú, creyeron en Jesús y fueron salvos, mientras que otros rechazaban la palabra de Jesús y no fueron salvos. Era lo que estábamos hablando. Fue ujú. él hizo lo que tenía que hacer. Él fue a su pueblo, a su tierra, entró a la sinagoga, dijo lo que tenía que decir. Muchos creyeron y fueron salvos. Y los que no creyeron, ya por el solo hecho de no creer, fueron ya condenados, ¿verdad? Porque la palabra dice eso. Así que Así. está muy bien lo que dicen ustedes, porque están enfocadas en el punto principal de la historia. Así que gracias y felicitaciones. Rosa se va y entra, pobre, se le termina Buenas noches, Rosa. ¿Pudiste entrar? ¿Estás escuchando algo del curso de la lesión hoy? Se le va el internet. Bueno, vamos a seguir. Ahí está, ahí pudo entrar. Se te va el internet y te vuelve, ¿no? Sí, sí, profesora, se me va el internet, va y viene, no he podido conectarme. Bueno, después ves bien lo que te faltó, lo ves en la grabación, Rosa. Bueno, ¿qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida. ¿Cuál es el pecado que vemos acá? Yo creo que la incredulidad es el peor. Ujú. ¿Qué más? Cuando ¿Qué se llenaron de ira, pasaba? cuando se ¿Qué llenaron de pasaba ira con y quisieron despeñar. Pero qué pasaba por adentro de esos corazones de esa gente? ¿Qué nos pasa a nosotros a veces cuando no creemos en algo? ¿Qué nos Tenemos el pasa? corazón endurecido. Tenemos el corazón endurecido. ¿Y qué más? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Es el hijo de José? Dijeron. Este que está hablando es el hijo de José. Es ¿Cómo va a como un decir que el Espíritu de Dios es está como un sobre él? desprecio, profesora, como un desprecio, como un no reconocimiento de lo que representaba Jesús en ese momento. El pecado creo que no reconocer al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Rechazarlo, pues rechazarlo creo que es el pecado más grande, porque lo que viene es condenación. Pero a veces el pecado que cometemos nosotros no es un rechazo porque sabemos que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador, el Hijo de Dios, ¿verdad? Que por su doble sustitución nosotros somos salvos. Pero a veces, ¿qué pasa por nuestro interior em, que hace que dudemos, sabiendo? A veces dudamos de Jesús. ¿Será que el Señor puede hacer esto? ¿Será que el Señor puede hacer lo otro? A veces pasa eso.
no llega a colmar nuestras expectativas. El Señor no me habla, dice. El Señor no me muestra. ¿Cuántas iglesias hay que dice, el Señor me dijo, y uno se queda esperando y, ay, ¿cómo puede ser que le hable? Y a mí no me habla. Si tenemos el mismo Espíritu Santo. O Sí, esperamos un milagro, o esperamos algo que fuera, wow, una cosa que nos lleva a ver una maravilla. No, el Señor, ¿cómo nos habla? Acá nos habla. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Señor, te pido perdón porque muchas veces me olvido que tú eres Dios. Me olvido que lo que es imposible para mí, para vos es posible. Me olvido que tengo el Espíritu Santo en mi corazón y eres mi guía y mi consolador. Perdóname, Señor. Dame que tenga una fe más fiel, más firme en cada cosa. Enséñame en tu escritura, en tu palabra, háblame a través de tu palabra y muéstrame a dónde estoy errando. Enséñame, ayúdame, guíame, porque la palabra de Dios nos habla. La palabra de Dios nos exhorta, nos guía, nos ayuda y nos saca todo tipo de duda. Así nos habla el Señor. El Señor no va a bajar a hablarnos a la oreja. Ya no hay más profetas, hermana. Está Él. Dice antes, dice la palabra en hebreo, antes el Señor, Dios hablaba a través de sus profetas, pero ahora habla a través de su Hijo. ¿Y cómo nos habla Cristo? A través de su Evangelio. Entonces nosotros tenemos que ir quiero saber cómo estoy yo, voy a la palabra de Dios. El Señor me va a decir, acá estás mal, acá estás bien. Esto corregí, esto no corrijas, porque acá estás bien. El Señor nos habla a través de su palabra. Nos guía, nos instruye, nos enseña, nos da sabiduría, entendimiento. Y nosotros agradecemos por su amor y su misericordia, ¿no? Que Él, a pesar de todo, porque no tenemos que poner nuestro razonamiento en las cosas, sino nuestro, ¿cómo explicarlo? Em, nuestra no en nuestro razonamiento, sino aplicarlo en la palabra. La palabra se interpreta por sí sola, por sí misma. Nosotros no le tenemos que agregar ni sacar. Y no tenemos que decir, ay, no me habla, no esto, se me terminaron las expectativas. No, el Señor siempre está ahí para darnos palabra. Así que ahí sería uno de los pecados, ¿no? Ustedes después se fijan si esto la puede ayudar, si a veces les pasa eso, a veces no les pasa, ¿verdad? Preguntas sobre esto, algún comentario, si están de acuerdo, si quieren poner alguna otra cosa que les pasa por adentro suyo. Con esta palabra las escucho. Pregunten, no se queden con las dudas. No escucho. A ver, ¿quién me habló? Bueno, seguimos adelante. Bueno, después si tienen duda, acuérdense de preguntar, ¿eh? ¿En qué versos? Ah, acá está Carmen. Carmen, te escucho. Sí, profe, iba a agregar algo de lo que usted dijo, Sí, sí. Es cierto que es nuestra duda, ¿cierto? O a veces no le creemos. Eso pasa mucho en las iglesias, cuando llega un predicador o hay un pastor, entonces mucha gente que como que no cree lo que él está diciendo, porque hay mucha gente que se enfoca en lo que el hombre dice, ¿sí? Y como dice usted, a veces perdemos el enfoque de irnos a la palabra del Señor, que es lo que nosotros debemos de estudiar y escudriñar. Pero entonces podemos ser los jueces en el hombre. Entonces, ay, no, que ese pastor o ese predicador no me gustó, no le creo. Y si es conocido así como dijeron allá con el Señor Jesucristo, ¿no? Luego ese no es el hijo de José. O sea, ¿qué le vamos a creer si es el hijo de un carpintero y ahora viene aquí que siendo el Mesías, que siendo el hijo de Dios? Entonces, así nos pasa a nosotros en nuestras vidas hoy en día.
no le creemos a la palabra del Señor, porque si Dios pone a una persona después que sea de sana doctrina, después que predique de verdad el Evangelio de Jesucristo, y si Dios lo coloca ahí, es el Espíritu Santo que está obrando a través de él, ¿sí? Porque dice la palabra del Señor que nosotros somos instrumentos en las manos del Señor y Él nos usa cuando Él quiere y como Él quiere usarnos, ¿sí? Y que las palabras que salen de nuestra boca cuando se está predicando el Evangelio, la palabra del Señor, pues es el Espíritu Santo que coloca en nosotros. Entonces, y en lo anterior también, profe, cuando te estaba diciendo de que muchos se salvaron, los que creyeron, los que no. Entonces, eso también pasa hoy en día, que el Señor nos enseña en su palabra, ¿no? Que nosotros vamos y llevamos las buenas nuevas de la salvación. Entonces, el Espíritu Ujú, Santo es el que hace la obra, ¿sí? Él es el que hace la obra. Uno claro. va y predica el Evangelio, uno va y les lleva la buena nueva de salvación. Hay unos que creen, hay otros que no. Ya eso se encarga el Espíritu Santo. Nosotros nos encargamos de qué? De predicar la palabra, predicar el Evangelio y llevar esas buenas nuevas de la salvación para que todo aquel que crea, pues será salvo. Muy bien, Carmen, es así. Nosotros siempre que vamos a una iglesia y venga un pastor invitado, un profeta o un líder, siempre agarren su Biblia. Tiene que decir, vamos a leer la lectura de Juan 20 o lo que sea, o Lucas 4, del 14 al 30. Ustedes corroboren que lo que esté hablando lo tengan en su Biblia. Porque también Pablo nos enseña que va a haber falsos profetas, falsos maestros que enseñarán fábulas en vez de la palabra de Dios. Entonces nosotros no desconfiamos de nadie, pero al único que le confiamos es a Dios. Nada más. Todos son muy buenos, los respetamos, los queremos, los amamos en el nombre de Jesús. Bien, pero la palabra de Dios está primera, porque de ahí depende mi salvación. Y eso que vos decís de ir y compartir la palabra de Dios, siempre. Así sea, Jesús te ama, te presento a mi amigo, es Jesucristo, Él me salvó, Él me dio paz a mi corazón. ¿Te escuchan? Gloria a Dios. Te vas a ganar una hermana o alguien que se interese, que te diga, me gustaría saber más. Y si te dicen, no me interesa, que Dios te bendiga y seguís tu camino, porque vos ya la palabra ya la diste. Perdé cuidado que si Dios tiene propósito sobre esa persona, tal vez no seas vos, va a ser otro el que le haga, el que busque la palabra de Dios y lo haga arrepentir de sus pecados. Nosotros tenemos que seguir trabajando y mirar para adelante, no cargarnos con culpas, porque si no, no podríamos. Muy bien. Ya no tenemos que ir. A ver, ahora vamos a hablar sobre qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios. No nos olvidemos de las preguntas, porque hasta ahora estuvimos mirando el pecado. ¿Dónde Yo vemos el creo, amor de Dios acá? Sí, yo creo que donde dice que el Señor vino a, a dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Yo creo que ahí es donde el Señor nos muestra su amor en todo lo que vino a hacer por la humanidad, ¿verdad? Demostró su amor. Aunque nosotros somos muy bien. pecadores, nos amó. Él vino ¿Verdad? por lo que estaba perdido, no Exacto. vino por lo que nosotros Por lo que estábamos estamos todos perdidos. sí. Así No que vino sí, no vino vino fue a los que están enfermos, ¿verdad? No a los sanos, ¿verdad? Como dice su palabra, ¿verdad? A dar sanidad Él a da todos. sanidad al alma. Al espíritu también puede haber milagros de sanidad en los cuerpos, pero esa es la voluntad de Dios. La sanidad del alma y del espíritu cuando tenemos la salvación, ya está. Amén. Sabemos que nuestro cuerpo es pecaminoso, hemos hecho cosas que no teníamos que hacer, pagamos las consecuencias. Si hemos, hay gente que ha consumido droga, alcohol, esto, aquello, y bueno, el cuerpo se desgasta. ¿Qué va a hacer? O tienen accidentes, o tienen una enfermedad mala. El Señor hace como quiere. El Señor hace como quiere. Él tiene poder para hacer lo que quiera.
Pero lo Amén. primero que Él tiene poder cuando nosotros confiamos en Él y nos bautizamos y escuchamos el Evangelio es salvar lo eterno. El cuerpo tarde o temprano lo vamos a tener que dejar porque no somos mortales, inmortales, somos mortales. Nos vamos a tener que morir. De una forma u otra nos vamos a morir. Pero lo que a nosotros nos tiene que importar que nuestra alma esté unida con el Espíritu de Dios y partamos junto con Él, que es eterno. Entonces a veces no nos tenemos que afligir tanto, por supuesto que nos duele cuando un ser querido se enferma, es joven, nos duele, pero sabemos que es la ley de la vida y a veces tenemos que aceptar lo que Dios es su voluntad. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué? Pero bueno, sabemos que el amor de Dios es maravilloso y es infinito. ¿Por qué pasan las cosas? Solamente Él sabe y nosotros tenemos que aceptar su voluntad y decir, Señor, gracias por tu misericordia. Y seguir adelante, porque lo principal es que seamos salvos. Muy bien, hermanas. Felicitaciones por la clase de hoy. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Qué pediré a Dios que obre en mí para poner en práctica su palabra? La última de consolidar. Después vamos a hablar sobre un tema muy lindo. ¿Qué le pediremos a Dios? Que obre a través de nuestra palabra en nosotros. Yo pediría que el Señor nos mantuviera en la fe, ¿verdad? Que no desmayáramos y que nos dé las palabras de denuedo, como dice Pablo, para llevar las buenas nuevas de salvación y que no nos preocupemos porque si el Señor fue vituperado, fue menospreciado, fue rechazado, pues también nosotros vamos a hacerlo, pero debemos hacer hacer la gran comisión, pues, aunque la reciban o no la reciban, el deber de nosotros es hablarle, pues, a todos, pues, aunque Muy otros bien, que, yo creo muy que, bien. Y Carmen, que levantaste tu manito, quiero escucharte. Sí, estoy de acuerdo también con la hermana, como dice que pues tengamos más fe en Él, que nos ayude y que para no dudar, ¿no? En las cosas que Él nos dice. Y lo que Él dice en su palabra, eso hay que creerlo, porque está escrito y la palabra es verdad, ¿cierto? Y Amén. entonces que nos ayude pues para seguir adelante y hacer, nuestro mayor ejemplo es Él, y hacer lo que Él nos dejó escrito y lo que Él hizo fue un ejemplo de cómo nosotros debemos también de seguir sus pasos, ¿sí? Si Él vino pues a predicar las buenas nuevas, pues nosotros también, Él dijo, pues las cosas que ustedes harán son mayores, ¿cierto? De las que Él hizo. Entonces ya Él se fue y nos dejó ahora a nosotros a cumplir con esa gran comisión. Entonces, predicar la palabra, llevar la buena nueva, la salvación, orar por los enfermos, lo que están necesitando, lo que están necesitando, sí, de una oración, de algo, de una necesidad, ayudar al prójimo, tener ese amor en nosotros por el prójimo, ¿cierto? De ayudarles y entonces, pues, hacer de esas cosas que el Señor Jesús nos dejó, quisiéramos, entonces, que nos ayuden, pues, a eso. Que nos ayude a querer hacer, ¿verdad? A Querer querer hacer, hacer. ponga eso en nosotros, ¿cierto? A Sí, querer hacer, porque no podemos hacer nada, pero Él nos ayuda a través de su Espíritu Santo a querer hacer. Señor, a querer hacer. dame tu amor. Señor, dame tu misericordia. Yo quiero hacer por agradecimiento a ti, porque si no, hace calor, 40 grados, voy a salir a predicar. Hay una hermana enferma. No, voy a esperar que pase la tarde. Hace mucho calor, ¿verdad? No, Señor, ayúdame a querer que vaya. Es una lucha diaria, es todos los días, pero la vamos llevando con la ayuda del Señor, lo vamos superando, vamos creciendo, vamos madurando espiritualmente y vamos haciendo logros para la gloria de Él, nada más. Muy bien, hermana, gracias por sus comentarios. Felicitaciones a todas. A veces capaz que ponen la manito y yo acá no las veo porque no sé por qué no me muestra todas. Y veo un pedacito que dice levantó la mano tal. Entonces, si quieren compartir, me hablan
profe o Vivi, yo también quiero hablar. Así que mil disculpas, se han levantado la mano y no las vi. Terminamos con consolidar. Ahora, ¿qué les parece a ustedes que cómo se puede contar una historia? Vamos a ver cómo podemos contar una historia, cómo nos preparamos para contar una historia. ¿Cómo podemos contar una historia bíblica? Primer paso, leer la Biblia directamente o otra traducción de la Biblia. Contar la historia en nuestras propias palabras. Podemos usar imágenes o videos. Podemos actuar de historia bíblica. Si hay algunos hermanos que nos acompañan, podemos actuar una historia bíblica. Ser fiel a la palabra de Dios. No agreguemos ni quitemos. Vamos a considerar qué público tenemos. Si tenemos ancianos que no saben leer, les tenemos que contar la historia para que ellos la puedan entender. Si tenemos gente de 40, 50, 60 años que saben leer, que no conocen nada, también tenemos que considerar cómo le vamos a contar la historia. Si tenemos adolescentes, también tenemos que considerar cómo le vamos a contar la historia a los adolescentes que no conocen mucho, que están en la edad de la rebeldía, en la edad del pavo, le decíamos antiguamente acá en Argentina. Y si son niños, ¿cómo le vamos a contar la historia? Consuelo siempre trabaja con niños y no sabe qué bien que hace Consuelo de trabajar con niños, porque ellos son como esponjas, absorben todo y si es la palabra de Dios, la absorben más, porque son dentro de su vida es corta y no tienen la maldad. Cuando van creciendo ya el mundo empieza a enredar todo, ¿no? Entonces hay que enseñarle bien la palabra de Dios cuando son niños. Entonces, ser fiel a la palabra de Dios, no quitar, no ocultar. Si es ley, hay que hablarla. Si es evangelio, también. Y considerar el público que tenemos. Ancianos, adultos, adolescentes o niños. Muy bien. ¿Cómo los vamos a preparar para compartir la palabra de Dios? ¿Cómo prepararse para compartir la palabra de Dios? Primero recordamos las promesas de Dios. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Está en Romanos 10:17. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Isaías 55:11. Eso es lo que estábamos hablando, Carmen. Nosotros compartimos la palabra, aunque la rechacen, aunque no en ese momento no nos den caso, nunca va a volver vacía al Padre, porque Él va a cumplir sus propósitos con esa persona a sus tiempos. Tal vez nosotros no lo vemos, lo va a ver otro, pero Él es el que tiene el poder. La palabra de Dios tiene el poder y Dios hace como Él es mejor para cada uno de nosotros, a su tiempo. Ojalá yo hubiese conocido bien a Cristo a los 10 años, a los 5 años, a los 2 años. No, lo conocí a los 23 y recién después de muchos años pude entender el verdadero obra salvadora que hizo Jesús. Así que cada uno a su tiempo tenemos que tener la paciencia, nada más, y saber esperar que Él va a hacer su obra. Pedimos que el Espíritu Santo nos dé las palabras correctas para su gloria. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía, roca mi redentor mío. Salmo 19:14. Leer la historia, algunas veces usando preguntas de considerar, practicar con el espejo, con un familiar, etcétera,
usar el método de las 4C. Si ustedes ponen por práctica el método de las 4C, van a contar la historia y enseñar la historia perfectamente. Primero tienen que buscar un captar. Si no les sale el captar de entrada, sigan con leer la historia. Lean varias veces la historia que más o menos le quede de qué se trata esa historia. Después busquen los personajes. ¿Qué personajes hay? Después busquen qué objetos hay. Después busquen cuándo ocurrió. Después busquen dónde ocurrió. Después busquen el problema y se resuelve el problema. Ahí ya cuentan la historia. Ya cuentan la historia. Porque pueden decir, sí, porque en Galilea vino Jesús, donde él se había criado, le vino a hablar a su propio pueblo en la sinagoga, pero justo le dieron el libro donde estaba la palabra de Isaías, donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, le vengo a dar las buenas nuevas. A algunos se les gustó lo que Jesús decía, otros dijeron, ¿quién es el carpintero, el hijo del carpintero? Nos está mintiendo. ¿Se dan cuenta? Y así arman la historia, con los personajes, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, qué pasó, si se solucionó el problema. Y después con las 4 preguntas de consolidar. ¿Dónde vemos el pecado? En que no le creemos al Señor muchas veces. ¿Dónde vemos el amor? Que Dios, a pesar de nuestra incredulidad, nos ama, nos da el Evangelio si nos arrepentimos. Y así van, es fácil. Solamente es práctica, hermanas, es práctica. Muy bien. Ahora vamos a estudiar la última parte y ya nos podemos ir despidiendo. Teología de la gloria y teología de la cruz. Vamos a leer unos párrafos y después ustedes ahí me van a contestar qué significa esto. La teología de la gloria o la teología de la cruz, ¿cuál es la que predicó Jesús? ¿La teología de la gloria o la teología de la cruz? Primer paso. Teología de la gloria. ¿Triunfo yo mismo sobre cada pecado y problema? ¿Todo lo puedo porque yo soy capaz? ¿Nuestra iglesia nunca tiene problemas? ¿Destinado al éxito y a la prosperidad? Si tú crees, ¿qué opinan de estas palabras? Esta es la teología de la gloria. Vamos a la teología de la cruz. Teología de la cruz. Negarme a mí mismo. Todo lo puedo con Cristo, quien me fortalece. Vivir en la lucha diaria contra el diablo y la carne pecaminosa y el mundo todos los días. Insultado, perseguido o rechazado por nuestra fe. Vivir para el Señor. ¿Cuál predicó Jesús? ¿Cuál vivió Jesús para ustedes? ¿La teología de la gloria o la teología de la cruz? ¿Cuáles son las diferencias que ustedes pueden notar? Volvamos. La teología de la gloria. ¿A qué ponen en primer lugar acá? ¿Qué les parece? ¿A quién ponen en primer lugar acá? A la primera persona, profesora. Yo, el yo. El Muy orgullo bien. del ser humano. Ujú. Miriam, ¿qué opinas? Y sí, lo mismo, exactamente eso iba a decir. O Es sea, que es como gloria de el ego. Somos autosuficientes con la teoría de nuestra gloria. Triunfo yo mismo sobre cada pecado y problema. Todo lo puedo porque yo soy capaz de hacerlo. Nuestra iglesia nunca, no, mi iglesia es perfecta, nunca tiene problemas. ¿Estamos destinados al éxito? ¿A la prosperidad? Sí, Carmen, ¿qué opinas? Sí, a esa también, a la primera que, como dice las hermanas, también se le llama vanagloria, ¿no? Porque toda la gloria se le da la misma. Exacto. Y Yo entonces, puedo, esa, ¿no? sí, Yo puedo. Hay dice, muchas iglesias así, ¿eh?
A ver, ¿quién Sí, levantó la manito? también Levantó se les llama, Carmen y Miriam. Carmen, ya estás sí, hablando. Perfecto, no los dejé afuera. sí, Muy bien. sí, también Entonces se les estamos de llama, acuerdo. Sí, ¿me te escucha? escucho. Sí, sí, lo que le decía diciendo, o sea, la vanagloria, el yo, es decir, también en sí misma, sí, la persona que sí mismo, él, que yo hago esto, y toda la gloria se la lleva a él, ¿sí? Porque yo Claro, hice esto, yo estudié, porque por eso como funciona el Señor Jesús dice que los ricos es difícil entrar al reino de los cielos, porque ellos dicen que lo creen que lo tienen todo, ¿cierto? Y no necesitan de Dios, no claro, necesitan, porque dicen que claro, todo lo tienen. Yo me forcé a hacer esto, yo conseguí mi riqueza con mi propio esfuerzo, con mis estudios, lo claro. logré. Entonces, esa vanagloria es de ellos mismos, ¿sí? Cambio lo del Señor Jesús, Exactamente. es la teología de la Muy cruz, bien, porque es sí mismo. muy bien. Entonces pasamos a la cruz, a la teología de la cruz. Negarme a mí mismo, todo lo puedo con Cristo, porque Él es el que me fortalece a mí. Yo no puedo hacer nada, pero como Él me fortalece, yo puedo. Voy a poder todos los días porque Él está fortaleciéndome, levantándome. Dice, ay, Viviana, dale arriba. Bueno, el problema que tenés, sí, sé el problema que vos tenés, pero yo te ayudo. Vamos, levanta el ánimo, no te amargues, no venga la tristeza a tu corazón. Vamos, que haya gozo. Vivir en la ducha diaria con el diablo y la carne pecaminosa y el mundo todos los días. Salir a la calle y ver que pasa un colectivo o un bus y hay un charco de agua y no le importa y nos llena de barro. Y capaz que íbamos al médico. Y de si miramos para arriba, porque si fuera nuestra carne, le saludaríamos a toda la familia, ¿verdad? Pecaríamos de boca. ¿Qué más nos pasa? Cuando llegamos tarde a pagar y ya nos cierran la puerta, no, ya cerramos, venga mañana. Y se nos vencía la luz, o sea, el gas, o la farmacia que se nos cerró y tenía que comprar remedio. Esas son las luchas diarias. ¿M? Cuando nos sentimos insultados o perseguidos, rechazados por nuestra fe. ¿Cuántas veces dijeron, esta evangelista, voy, tu locura? ¿Eh? ¿Cuántas veces? Pero Cristo lo padeció primero, porque cada historia que vemos de Jesucristo, Él la padeció primero. Él cargaba su cruz y lo insultaban. Y estando crucificado, el reo que estaba a la izquierda le dice, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? Eso le terminó diciendo. Pero el que estaba a su derecha dijo, todavía en estas circunstancias no reconoce que nosotros hemos pecado y este castigo nuestro es justo por lo que hemos hecho. Este hombre es santo, le dijo. Y le dijo, Señor, cuando entres a tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Mm? Ese reconocimiento de arrepentimiento de que era un pecador y merecía la muerte en la cruz por todo lo que había hecho. Y reconocía que Cristo era un hombre santo, que él no merecía esa muerte. ¿Y cuál es la recompensa de esa fe? Se lo llevó al paraíso. ¿Y el otro dónde fue? Pobrecito, se fue al infierno. Amén. Entonces Jesucristo vivió, explicó y habló la teología de la cruz. Y esa es la que nosotros tenemos que tomar por ejemplo. Bueno, ¿cuál predicó Jesús? ¿Cuál vivió Jesús? La teología de la cruz. Amén. Bueno, vamos a ver le voy a mandar la última tarea. Ahora vamos a orar y después nos vamos a despedir. Yo les voy a hacer una oración que la hace el pastor y profesor y director de Academia Cristo, Andrew Johnson, en el curso que nos está dando. Y es una oración muy linda de Martín Lutero. Y dice así. Primero quiero dar las gracias a todas ustedes por haber participado, por haber estado presente, por acompañarme cada clase. Paso rápido, llegamos a la
el jueves ya ahí nomás estamos, en la última. Así que muchas gracias por sus aportes, por estar, por su sacrificio, por esperar tanto tiempo, por escucharme tanto. Así que les quiero agradecer a todas ustedes esto. Y ahora vamos a hacer la oración. Padre amado, te doy gracias, Padre celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido con tu gracia en este día, y te ruego que me perdones todos los pecados que he cometido. Y por tu gran misericordia, me guardes esta noche. En tus manos encomiendo mi cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no pueda tocar ni tenga poder sobre mí. Amén. Padre, yo te doy las gracias por tu amor y tu misericordia, por ayudarme en cada clase, poder explicar tu palabra, Señor. Te doy las gracias por cada hermana que está presente, Señor. Dale sabiduría, dale entendimiento, Padre, cada día más. Dale el querer como el hacer en buscar ellas por ellas mismas, en escudriñar la palabra y que quieran conocer tu verdad, Señor, que nos lleva a ser libres, Señor. Cuando tenemos tu verdad, tu palabra, nos hace libre y ya vivimos y caminamos y transitamos por este mundo sin que nadie nos tenga que acusar, ni el mismo Satanás los pueda acusar, porque nosotros estamos compradas, Señor. Fuimos redimidas por tu sangre, Señor. Así que te doy las gracias, Padre mío y Señor mío, por tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo, por haber llegado hasta aquí y por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas cada día, Señor. Te vamos a conocer cada día más y más hasta tenerte enfrente nuestro. Te doy las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, queridas hermanas, voy a dejar de compartir. Le doy las gracias por todas las que se hicieron presentes, que se hacen presentes todas las noches, por acompañarme, por ser tan amorosas, por acompañarme, por contestar cuando yo pregunto. Se me llena el alma, me da mucho gozo, mucha alegría. Cuando pregunto y no contestan, porque quedó alguna duda y no contestan, no sé si es porque tienen vergüenza o porque no entendieron, pero bueno, espero que puedan haber entendido todo. Y si no entienden, me llaman. Quiero que todas terminen con su proyecto final. Sí, Miriam, te escucho. Quería Chao, decir nada más que hoy entendí esta lectura porque yo no la entendía. Yo no entendía por qué la gente se rebeló contra Jesús. Y cuando usted lo explicó, ahí entendí que era porque, claro, él empezó a dar ejemplos de que por la falta de fe, Dios no se manifiesta. Cuando hay fe, Dios se manifiesta. Eso es lo que pasó ahí y lo que había pasado con Elías y con Naamán, los ejemplos que él dio. Hoy entendí. Bueno, gloria a Dios. Muchas Ustedes tienen gracias. que tener esto en claro. No podemos agradarle a Dios si no tenemos fe. La fe no es nuestra. La fe es un don. Es un don. ¿Podemos tener fe en el mundo? Sí, en la lotería, en esto. Esa es fe humana, que no vale para nada. La fe nuestra es un don, el primer don que nos da Dios para que creamos en su Hijo. Porque miren, 5 minutos y termino, porque se nos va la hora. Él nos da el don de la fe para que podamos, primero nos da la palabra, por oír y oír la palabra de Dios. Nos da la fe, es un don. ¿Para qué? Para que creamos en el Hijo. Entonces después nos envía el Espíritu Santo, a través con su palabra también el Espíritu Santo, para que nos guíe, dice. ¿A qué? A toda la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo. Nada hacemos nosotros. Todo es de Él.
Lo único que tenemos que hacer nosotros es leer la palabra. Y el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón y trabaja en nuestra mente. Porque aunque ustedes crean que no memorizan, memorizan. Porque cuando van a hablar con una persona, les va a salir versículos del del Viejo Testamento, de Isaías, de Deuteronomio, de Génesis, les va a empezar así, les empieza a salir, brota, porque el Espíritu Santo trabaja, está acá y está acá. Así que me alegro muchísimo que hayas entendido esa palabra y adelante. Vamos de a paso y van a seguir aprendiendo con los otros profesores que sigan estudiando. Ojalá las pueda tener en otro curso. Me encantó estar con ustedes. Así que, bueno, las bendigo en el nombre de Jesús y adelante. Así que ahora vamos a parar la grabación. Ya hemos orado. Dios las bendiga, Dios las guarde y sigamos adelante.